La mente es nuestro tema y yo quiero presentarles a uno de los psiquiatras más reconocidos y más connotados en México. Me siento sumamente orgulloso de poder contar con su presencia en este programa. Él es el presidente electo de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y además es el director de INCIDE, un instituto de investigación de salud mental muy importante aquí en la Ciudad de México, obviamente con relevancia nacional. Y más, porque esos chinos los habrán visto viajar de un lugar a otro en tantas conferencias. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, Mariano, muy contento de estar aquí, como todos los miércoles, cada miércoles. Cada miércoles y cada que se pueda y nos dejemos, sí, hablamos de la mente. Exactamente, que es un tema muy importante. Bueno, cada quien te va a decir que su tema es el más importante, pero el de la salud mental es algo que nos atañe a todos. Estoy convencidísimo. En todas partes. Usted ve que soy tan espiritual y que hago pues mucho porque la gente volvamos la vista hacia la importancia o la relevancia del tema del espíritu. Creo que somos integrales, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu. Y la mente, bien, gracias. Como que normalmente vamos al doctor cuando algo nos duele. O en el caso de la salud mental pienso que algo muy, muy, muy grave. La bipolaridad, por ejemplo. Se usa casi de chiste. Ya es que fulanita es bipolar o fulanito es bipolar, pero es un tema bien serio. Fíjate que sí, el tema que traemos el día de hoy es justamente el de la bipolaridad. También se le conoce como el trastorno bipolar o antes se le conocía como enfermedad maníaco-depresiva. Sí hay términos que se ponen de moda y en este esfuerzo que hacemos a veces los profesionales de la salud mental de hablar de los temas y de que la gente los conozca, a veces sucede que ciertos términos como el ser bipolar se van metiendo como en el lenguaje de las personas y con frecuencia a mí me sucede que lo oigo que es inadecuadamente utilizado. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces las personas hablan que cualquier cambio de humor tiene que ser una bipolaridad y no es raro que oigas que alguien diga, ay no, pues es que hizo un coraje tremendo y ya ves cómo es bipolar, de repente está muy enojado y de repente puede estar contento. Y creo que eso es una inexactitud porque el trastorno bipolar es un padecimiento serio. Y algo por lo que tendríamos que empezar es por mencionar que afortunadamente el estado anímico de todos los seres humanos tiene variaciones dentro de un cierto rango de normalidad. Es lo normal. Lo normal es que, porque así es la vida, algunos momentos de la vida estemos más contentos que otros estemos más tristones. Otros con subirse a su coche nada más ya se vuelven unos enojones. Exactamente. Solo por subirse al coche. Y todo esto tiene que ver con un rango en donde las personas normalmente variamos. Aquí hay que hacer la aclaración que, por ejemplo, en el caso de las mujeres esta variación es un poco mayor debido a que ellas viven sujetas a los ciclos hormonales. Uh-huh. Y que estos ciclos hormonales hacen que ellas de repente tengan más cambios en lo anímico. Y esto de lo único que nos habla es justamente lo que mencionabas hace ratito, Mariano, de cómo hay una conexión entre mente, entre cuerpo y espíritu, y cómo algo que parece tan subjetivo como puede ser un estado anímico está influenciado por muchos procesos biológicos. Entonces, lo primero que hay que decir es que no todos los cambios anímicos tienen que ver con bipolaridad, más bien muy pocos cambios anímicos uh-huh. tienen que ver con esto. Y lo segundo, que se trata de un padecimiento que es muy difícil a veces identificar precisamente por esto, porque los cambios en el estado de ánimo pueden ser muy marcados y ya empieza uno a sospechar el diagnóstico. ¿La bipolaridad se hereda? La otra pregunta es, ¿se nace bipolar con el problema de bipolaridad o se desarrolla por distintas circunstancias? Mira, esa es una pregunta bien interesante. Nosotros tenemos muchos avances en el campo de la genética de las enfermedades psiquiátricas. Lo que antes se consideraban a las enfermedades mentales como algo
que no se sabía de dónde venía, o incluso de una posesión demoníaca, hoy por hoy conocemos mucho más de los trastornos mentales. En el caso de la bipolaridad es quizá uno de los padecimientos de los que más sabemos de su genética. Sabemos que hay una heredabilidad y que es muy fácil identificar en un árbol genealógico, es decir, en un historial de familia, cómo hay casos que se pueden diagnosticar con el trastorno bipolar. Aproximadamente 2/3 partes de las personas que tienen un trastorno bipolar tienen antecedentes en su familia, y por ahí hay algunos estudios que describen más específicamente cuáles son los genes que están alterados. Ahora, es muy importante también mencionar que aunque tú puedas tener esos genes, también es cierto que hay veces que por ciertas circunstancias de la vida, esos genes no se activan, no se echan a andar, y tal vez aunque tú tengas ese gen alterado, no vas a tener la enfermedad. Pero sí sabemos que aquellos que tienen el trastorno bipolar podemos identificar estos componentes genéticos de la enfermedad. Entiendo que en hombres y mujeres hay igualmente posibilidades de padecer este trastorno. Sin embargo, me decías que hay una mayor incidencia en mujeres. No, en relación a todos los problemas de depresión, sí sabemos que la depresión es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. En el caso del trastorno bipolar, que se presenta aproximadamente en un 2 a 3% de la población, parece un número chiquito, pero la verdad de las cosas es una barbaridad. Es que si tú tomas en cuenta una población de 123 millones, como es nuestro país, 2 a 3% de la población teniendo un trastorno bipolar, estamos hablando de muchísima gente. Sí, medio millón. Más, 123, el 1%. Serían 1.2 millones, o sea, aproximadamente 3 millones o 4 millones podrían tener trastorno bipolar. No, estamos hablando de algo que no es nada infrecuente. ¿Pero más hombres o mujeres? No, se da por igual en hombres y mujeres en relación al trastorno bipolar. Entonces, a diferencia de otros problemas como la depresión, que son más frecuentes en mujeres, este es más o menos por igual. Aunque hay una variedad de trastorno bipolar que cambia prácticamente en horas o en días, las mujeres sí son más susceptibles de tenerlo. Pero antes que eso vamos describiendo cómo es un trastorno bipolar típico. Muy bien. Un trastorno bipolar se caracteriza por un estado en donde por momentos se tiene episodios de euforia, de estar muy contento durante alguna temporada. Otras temporadas las personas tienen su estado anímico normal, y otras temporadas lo que vamos a encontrar es episodios depresivos, es decir, una depresión muy severa que es totalmente contrastante con el estado eufórico con el que la persona tuvo en otros momentos. ¿Qué pasa en un estado de manía o de euforia? Bueno, justamente las personas están extremadamente contentas, extremadamente entusiastas de muchas cosas, dejan de dormir, están hiperactivos. En esos momentos las personas, mientras no duermen, están muy ocupados o trabajando, organizando cosas, están muy dicharacheros, están muy desinhibidos, platican cosas muy privadas de una manera muy abierta, y la persona tiene una necesidad mucho menor de dormir. Esto puede ser, aunque puede sonar un estado de bienestar en donde la persona se ve y aparenta estar muy contento, esto puede ser realmente problemático. Esto puede hacer que las personas se metan en problemas. Decía yo que están desinhibidos en muchos sentidos. Uno de ellos es la desinhibición sexual, están como muy activos en ese sentido. O sea, buscando oportunidades. Muchas oportunidades cuando habitualmente no son personas que se comportan apropiadamente. O, por ejemplo, un típico problema de una persona en un episodio de manía es que se sienten dueños del mundo y gastan mucho dinero. Gastan o el dinero que tienen o el dinero que no tienen. El típico caso de la persona que en un episodio de manía va a
reventar la tarjeta de crédito porque empieza a comprar cosas en general que no son necesarias, o empieza a hacer proyectos y endrogarse con cosas con las que él siente en ese momento que va a poder lidiar, y cuando en la realidad de las cosas su propia situación económica no le va a permitir. Entonces se endrogan a la familia, generan grandes ideas, grandes empresas, pero pues la verdad es que todo está no fundamentado. Entonces es un problema muy serio, y es muchas veces como un paciente con manía llega con nosotros, porque la familia empieza a ver que comete muchos errores financieros, de gastos, etcétera, ¿no? ¿Quién sería, o sea, cuál sería el ABC para un diagnóstico adecuado? Mira, en la vida real de los mexicanos. En la vida real de los mexicanos intentamos que muchos médicos que no son psiquiatras estén al tanto, ¿no? Obviamente todos los profesionales de la salud mental, los psicólogos, los enfermeros psiquiátricos, los psiquiatras, obviamente, estamos como muy conscientes de que es la bipolaridad, pero otros médicos al menos saben cómo identificarla. Yo creo que el diagnóstico de un trastorno bipolar es siempre un diagnóstico que debe ser elaborado por un médico. Y por eso insisto mucho en lo que decía al principio, tratar de no utilizar ese término para cualquier cambio anímico, sino que cuando se sospeche que una persona está demasiado acelerada, demasiado contenta, ¿no? Y que además sabemos que viene de un episodio o de una temporadita en donde estuvo muy triste, muy abatido, bueno, pues entonces sí, es el momento de derivar a esa persona con un profesional de la salud mental. Profesional de la salud mental. Yo no quisiera dejar la puerta abierta a la duda de quién se trataría este caso. O sea, así como hay un especialista en cáncer que es el oncólogo, en el caso de la bipolaridad, ¿estaríamos hablando de psicólogos, de psiquiatras? No, aquí claramente, y fíjate que yo soy muy abierto en todo esto, cuando estamos hablando de bipolaridad, el diagnóstico tiene que ser realizado por un médico psiquiatra. El manejo farmacológico desde luego pertenece al ámbito de la psiquiatría. Habrá otra parte, ¿no?, en donde nosotros necesitamos mucho de otros profesionales de la salud mental, como los psicólogos que hacen psicoterapias de diferentes tipos. En los últimos años hemos avanzado mucho en demostrar cómo cuando hacemos algo que se llama psicoeducación, es decir, cuando nosotros entrenamos a los pacientes de cuál es su padecimiento, de qué deben hacer ante circunstancias de emergencia, esta psicoeducación que llevan a cabo los psicólogos redunda mucho en que la persona tenga menos recaídas. Bien, creo que hemos tenido un acercamiento muy interesante a una problemática que es muy común y que tristemente pues también es muy delicada y es muy grave, y muchas veces pone en riesgo la vida de las personas que lo padecen, sobre todo la suya propia, ¿verdad? Más que la de terceros. ¿O qué opinas al respecto? Sí, en el caso de los pacientes con bipolaridad, sabemos que son ellos principalmente los que tienen, se ha demostrado pues que tienen una mayor mortalidad. Precisamente porque a veces los episodios depresivos pueden ser mucho más severos que cualquier depresión, y que también tienen una mayor tendencia a desarrollar adicciones, que obviamente cuando desarrollan una adicción se ponen en mayor riesgo en cuanto a su vida, en cuanto a su integridad. Entonces sí, desde luego estamos hablando no de padecimiento psicológico, estamos hablando de una enfermedad que desde luego entra dentro del ámbito de poner en riesgo la vida. Bueno, Aldo Suárez, muchas gracias, doctor psiquiatra. Muchas gracias, Mariano, esperemos que haya sido de utilidad. Sí fue de mucha utilidad. Yo acuñé el término y estoy en proceso de los debidos registros ante la Asociación Psiquiátrica Mundial de la tripolaridad. Carlos Valle es, por favor, pase. Es mi objeto de estudio. Hola. ¿Cómo estás, Carlos? Hola. Lánzale uno de los tucagritos que te encantan. ¿Tucagritos?
le vas a la yugular. ¿Viste quién es mi maestro? Sí, exactamente. La tripolaridad es una enfermedad que solo se da en comunicólogos, sobre todo en locutores. Y más si vienen en la noche, ¿no? Exactamente, sí. Eso es típico de los locutores.